Una imagen que siempre me gustó que utilice el budismo, de esas imágenes que transmiten enseñanzas. No solo el budismo, finalmente alguna vez hemos hablado también, toda la iconografía religiosa tiene ese sentido también. Cuando está enraizada en los principios psicológicos, en los principios filosóficos de las religiones, un solo cuadro transmite toda una enseñanza. No solo que nos la recuerda, sino que despierta todas las condiciones, toda la comprensión de eso. Y una que a mí siempre me gustó particularmente del budismo, porque además es muy pintoresca, ¿no? Es lo que se conoce como los 6 reinos, o los 6 reinos de la existencia cíclica. Es importante en esto, como en todos estos temas, no literalizar, no ir y mirar directamente lo que usualmente cada palabra está significando, sino saber que cada palabra, cada imagen está haciendo referencia a una serie de condiciones que no son las habituales, que están por detrás de eso. Porque esta historia de los 6 reinos, si la tomamos literalmente, sí, bueno, pues esto es una historia pintoresca, mira qué cosas extrañas que piensan los budistas. Pero si comprendemos la enseñanza que está atrás, la alegoría, es algo sumamente útil para nuestra vida cotidiana. Esto de los 6 reinos dice que todos los seres que sienten viven, nacen, viven y desarrollan su existencia en alguno de estos 6 reinos. Los 6 reinos son el reino de los dioses, el reino de los semidioses, el reino humano, el reino animal, el reino de los espíritus hambrientos y el reino de los infiernos. Se les llama reino porque aluden a una serie de condiciones, una serie de condiciones físicas, una serie de condiciones sociales, organizativas, o alude a una serie de principios, de valores, de formas de relacionarse, alude a instituciones, alude a toda una serie de acuerdos, de consensos que hay entre los que viven en esos reinos. Si lo queremos mirar desde un punto de vista más moderno y occidental, hasta podríamos llamarle 6 estados psicológicos. Y aún más allá, 6 estados de conciencia. Ahora cuando avanzamos un poco van a ir entendiendo eso. Lo importante es esa imagen. Cada reino es todo un continuo, no es simplemente un nombre. Son un montón de experiencias que se pueden tener potencialmente, un montón de experiencias y sensaciones que se van a tener por el hecho de estar en ese reino, y toda otra serie de experiencias, sensaciones y emociones que no se van a poder tener indefectiblemente, justamente por estar en ese reino. Son distintos lugares. El budismo dice que los 6 reinos nacen de lo que le llama las 3 raíces de la vida ilusoria, que son la ambición, el querer determinadas cosas, el estar volcado hacia esas cosas, la aversión, el no querer ciertas otras, el estar huyendo de ciertas otras,
y la ignorancia. Esas son las tres raíces que para el budismo traen la mayor parte de nuestros problemas, conflictos, confusiones, sufrimientos. De ahí nacen estos seis reinos, que son 6 mentes distintas. ¿Qué pasa en el reino de los dioses? La emoción típica, o las palabras claves del reino de los dioses, es la distracción placentera. De nuevo, no literalicen, vayan detrás de eso. La imagen que está detrás de todo eso es los dioses, que para el hinduismo no son eternos, pero pueden vivir eones. Y como han acumulado karma positivo, la pasan fenómeno. Entonces, los dioses, pasándola fenómeno sin mayores problemas, sin envejecimiento aparente, sin enfermedades, sin conflictos, viven como los dioses. El problema es que aún después de eones, los dioses envejecen. Aún después de eones, todo el karma positivo que acumularon termina siendo utilizado, gastado, y ya no hay más de ese mundo de los dioses. Entonces, de repente, de estar pasándola fabuloso, viene el sufrimiento, el problema, la angustia, la caída, se pierde todo. Lo central es eso, distracción placentera. Los reinos se interpenetran. Es más, nosotros, los humanos, básicamente vivimos en el mundo humano, en el reino humano, pero nos movemos a través de todos esos reinos. ¿O no les ha pasado a ustedes en algún momento, en algún periodo de la vida, que todo estaba fabuloso, todo estaba divino, todo estaba bien, es lo que uno quería, las cosas pasaban como uno quería? Si les sucedió, tienen la otra experiencia. Se dan cuenta de que había una distracción placentera, de que había el olvido de que la vida es cíclica, de que lo único garantizado, bueno, aparte de que casi seguro de que vamos a morir, lo único garantizado es la impermanencia. Todo va cambiando en un momento o en otro. Pero en esos momentos que estamos, que nuestra mente, nuestra psique, nuestro ánimo está en el reino de los dioses, siempre tendemos a olvidarnos y nos distraemos. Cuando llega el cambio, el sufrimiento es mucho más grande. No se trata de no disfrutar cuando las ocasiones se presentan, es no estar distraídos. Ahora, debajo del reino de los dioses está el reino de los semidioses. La imagen clave, la emoción clave ahí central es el orgullo, el sentirse poderoso, el sentir que uno puede, el sentir que es más que los humanos, que los animales, que todos los otros. Ese orgullo, ese sentirse más que, ese regodearse en brillar más que el entorno, trae para los semidioses también hay aparejado muchas veces la envidia. La envidia lisa y llana, o ese mirar de reojo a otro semidios que está brillando tanto como brillo yo, o como parece que me va a hacer sombra, o que puedo ser tan orgulloso si el otro puede más. Ese es el problema de los semidioses, que en su orgullo
están atrapados en esta cuestión. Y además, en ese orgullo, en esa sensación de poder, miran a los dioses y dicen, ese es nuestro lugar. Los semidioses están constantemente tratando de tomar el cielo por asalto. En la mitología griega está eso también, ¿no? Los titanes quieren tomar el Olimpo por la fuerza y destronar a los dioses. Entonces, los semidioses, además, están siempre en estado de guerra contra los dioses. Pero como los dioses son muy poderosos, son muy difíciles de matar, siempre ganan los dioses, y los semidioses más problemas tienen por su orgullo herido. Después viene el reino humano, que para el budismo es el único reino donde auténticamente hay una posibilidad de liberación. En el de los dioses no, porque es el reino de la distracción placentera. En el de los semidioses tampoco, porque sienten que ya saben todo, pueden todo, tienen todo, ahí nadie se mueve para hacer alguna transformación. Es en el reino humano donde está la gran oportunidad de iluminarse, de liberarse, de trascender. El problema en el reino humano es los celos, podríamos decir también el apego, la identificación. Es decir, yo soy mi trabajo, soy celoso de mi trabajo entonces. O soy mi relación de pareja, entonces soy celoso de esa relación y de la otra persona. O soy mi auto, o mis ideas, o mi equipo de fútbol, lo que los humanos usamos, todo lo que los humanos hacemos todos los días para identificarnos, para volcarnos afuera y para ser en función de eso. Ese es el problema del mundo humano. Pero los humanos también lo podemos ver. Y como no nos sentimos semidioses ni dioses, estamos en condiciones de liberarnos y de hacer. El siguiente reino, para abajo, es el reino de los animales. El problema central ahí, la condición problemática central, es la ignorancia. Hay animales que la pasan fabuloso, porque les tocó un amo, un dueño, que los trata bien, que los cuida. Los animales que están en estado salvaje no la pasan tan fabuloso, porque tienen los depredadores, tienen que conseguir su alimento, tienen que competir por el alimento, por la pareja, por la guarida, Pero el problema es que los animales no saben cómo. Tienen sus impulsos, son llevados de acá para allá por sus impulsos, pero no saben cómo. Otros tienen mala suerte y los tratan mal. Algunas especies tienen muy mala suerte. ¿Cuáles son las especies animales más exitosas como especie? Las que no corren ningún problema, ningún riesgo de extinción. ¿Qué? Los hombres, como ser humano. Sí, no, bueno, pero a nivel de especies animales, las que hemos domesticado, los que nos comemos, los que usamos, ¿sí? Los individuos sufren, pero la especie es exitosa. Cada vez hay menos lobos y cada vez hay más perros domésticos. Cada vez hay menos gacelas, ñu, y cada vez hay más vacas. Bien, los animales están sujetos a la ignorancia, le pasan cosas, sienten impulsos, los mueven determinados impulsos.
no tienen posibilidad de liberación también, justamente por la ignorancia. El siguiente reino abajo es el de los espíritus hambrientos. Espíritus porque no llegan a tener ningún tipo de entidad propia. Lo que los caracteriza es el hambre, es el querer tener, el afán. Cuando se los pinta, sobre todo en el Tíbet, que a veces se hacen grandes mandalas, cuando ven imágenes, en general son cuadrados con un montón de círculos inscriptos, con un montón de dibujitos, mírenlo en detalles. En general representan los seis reinos de la vida ilusoria, del samsara. Siempre hay un palacio en el centro, el palacio interior, el yo soy, la esencia, el contacto con uno. Pues son alegorías esto. Cuando los pintan a los espíritus hambrientos, los pintan como muy flacos, con grandes barrigas y con bocas chiquitas. Siempre están necesitados, nunca alcanzan a tragar lo suficiente. Ahora ustedes ya se van dando cuenta en este recorrido que vengo haciendo de los reinos, que a veces vivimos en alguno de esos reinos. Se van dando cuenta que hay personas que son muy humanas de aspecto, pero viven en alguno de estos otros reinos. Hay personas que viven en la ignorancia de las cuestiones de la vida, ignorancia de ellos mismos, de los propios procesos, y las cosas les terminan pasando. Hay personas que viven como los espíritus hambrientos, siempre necesitando más, siempre necesitando de aquello, y luego de aquello otro, luego de aquello otro. El último reino, abajo, es el reino de los infiernos, que para el budismo hay 18 infiernos, 9 fríos y 9 calientes. No vamos a entrar en la descripción. Por supuesto que se refiere a estados psicológicos y anímicos. No vamos a entrar en el detalle. Pero sí, hay, además del infierno caliente que siempre concebimos, hay infiernos fríos. Lo destaco para que nos demos cuenta también. Hay determinadas situaciones, condiciones que son infiernos fríos. Dijimos, los reinos se interpenetran. A veces en un mismo día podemos pasar de un reino a otro. Estábamos en el reino de los dioses, pasándolo fabuloso, y nos sucedió algo, nos enteramos de algo, y de ahí pasamos derecho al reino de los infiernos, ¿no? Son estados de la mente, anímicos, psicológicos, pero además, lo que les decía al principio, es un continuo. Hay hasta instituciones, organizaciones armadas en cada uno de estos reinos. Así es como hay organizaciones que lo único que además de otras cosas están permanentemente creándole sufrimiento a los miembros que están ahí. Así hay grupos humanos enteros donde las emociones negativas de los infiernos son parte de los valores compartidos. Entonces todo se resuelve con lo que hay en ese reino. Todo se resuelve con la ira, todo se resuelve con la violencia, todo se resuelve con la venganza, todo se resuelve
Hay otras organizaciones, hay otros grupos de gente que los valores que tiene es el de los espíritus hambrientos. Todo lo que de lo que pueda echar mano, echaré. Todo con lo que me pueda quedar, me lo quedaré. Todo lo que me pueda aprovechar de los otros, me aprovecharé. Entonces, no solo son estados psicológicos, no solo son estados emocionales, son cuestiones muy concretas. Hasta si se dan una vuelta por una librería y empiezan a mirar los libros ofrecidos desde esta mente, desde esta perspectiva, quiero decir, van a encontrar libros que responden a cada uno de esos reinos. Es importante tenerlo eso claro, porque como dije al principio también, cada reino tiene una serie de experiencias y emociones que vamos a tener sí o sí, otras potenciales y otras que no vamos a tener de ninguna forma. Mientras estemos en el reino de los animales, mientras estemos en la ignorancia, nunca vamos a entender qué nos pasa, por qué nos pasa. No hay chance, porque es el reino de la ignorancia y lo compartido es eso. Y todos los que estén ahí, con todos los que nos encontremos en ese reino, nos refuerzan la ignorancia. Como todos los que nos encontremos compartiendo el reino de los dioses, nos van a reforzar la distracción placentera y así. A las emociones negativas, distracción placentera, orgullo, el orgullo, envidia, el apego, los celos, la ignorancia, el afán, el deseo y la ira, la imagen central de los infiernos. A esos estados, todas las emociones, todos los actos surgidos de esas emociones, todas las organizaciones surgidas de esas emociones, los ejércitos, ¿no?, surgidos de una base de violencia de unos contra otros. ¿Serán necesarios? ¿No serán necesarios? Es otra cuestión. Surgen de eso. Se le llama caminos también a esas emociones, a esos estados. ¿Por qué caminos? Porque conducen a un lugar. No conducen, vaya a saber a dónde. Conducen muy concretamente a un lugar. Anoche hablaba con una persona que estaba sintiéndose realmente muy mal, porque unas horas antes había verbalmente, pero había regañado tanto a su hijita de 5 años que la había maltratado. Claro, se decía a sí mismo esta persona, tuvo no sé qué problema en el trabajo y después todo el día pesado, todo el día tenso, llegó a la casa y la nena estaba haciendo no sé qué cosa, entonces se sacó y después estaba sintiéndose pésimamente mal porque se estaba dando cuenta. Qué bueno, porque el remordimiento, cuando es de corazón, ayuda a aprender. Pero el ejemplo va a que ciertas emociones, ciertas condiciones llevan derechito al mismo lugar. A esta persona le llevaban derechito o a sentirse horrible como se sentía, o a acumular más ira todavía, porque es la otra posibilidad. Algunos que se dan cuenta de lo que hicieron y dicen, mirá, lo que me hicieron hacer y más todavía. Por eso me gusta tanto esta imagen y esta historia de los 6 reinos,
porque es un mapa de situaciones reales y concretas. Ahí afuera, porque tiene que ver con organizaciones, con acciones, ahí adentro, porque tiene que ver con sensaciones, con emociones. Y esta idea de llamarle camino, porque me lleva a un lugar. Quienes creen, o quienes tienen fe, o quienes tienen certeza en la reencarnación, le llaman camino también porque muy humano puedo haber nacido, pero si usé la vida humana para ser cada vez más ignorante, dicen estos, me renaceré como animal después. O sea, la ignorancia me lleva. Podré haber nacido muy humano, pero si mi vida fue nada más que si actué toda mi vida como un espíritu hambriento, y terminaré renaciendo como un espíritu hambriento. No llegaré a ser hombre. Ahora, lo interesante de todo esto es que hay antídotos. Por eso fui haciendo hincapié en la emoción clave, la que lo define, la que le pinta a cada reino. Porque para la distracción placentera es la conciencia de la impermanencia. No la resignación, no el pesimismo, la conciencia de la impermanencia, la conciencia de que todo va cambiando. Algunas cosas fabulosas duran un montón de tiempo, pero de una forma u otra cambian en algún momento. Entonces, cuando me encuentre disfrutando del mundo de los dioses, del reino de los dioses, disfrutaré, pero no distraídamente. Es más, disfrutaré más todavía, porque sé que en algún momento eso se modifica. El antídoto contra el orgullo, envidia, es esencialmente descansar en la propia naturaleza. Descansar, es decir, asentarse, aquietarse en la propia naturaleza. Fíjense, el orgullo es como agarrar lo que uno tiene y darle manija y pregonarlo, o aunque no lo pregone, volcarlo afuera. Cuando nos encontremos en ese tipo de situaciones, descansemos en nuestra esencia, en sentirnos nosotros. Como dice la desiderata, no te compares nunca. Siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que ti. Descansar en la naturaleza, disfrutar de eso, asentarse en eso. Por supuesto que para el mundo, para el reino humano, de los apegos, de los celos, de esto es mío, yo soy, yo tengo esto, el antídoto es la generosidad. El antídoto es el desapego, no el andar tirando todo, pero saber que yo no soy eso, no andar identificándome con todo. Para el reino de los animales, el antídoto es el autoconocimiento y el conocimiento. Cuando sé, y el primer nivel del autoconocimiento es cuando sé dónde me aprieta el zapato, como dice el dicho. Cuando sé qué sayos me tengo que poner porque me lo calzan, porque me calzan. Cuando empiezo a saber esas cosas. Cuando empiezo a conocer cómo mis acciones resuenan en el mundo y tienen ciertos efectos que a veces me vienen fabulosos y a veces no. Cuando empiezo a saber eso y empiezo a hacer algo al respecto, y es el antídoto contra la ignorancia.
la curiosidad, el preguntarse, el indagar, es parte del autoconocimiento y el conocimiento del mundo. No el por qué me sucede esto quejándome, sino, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que terminé acá? El antídoto para el reino de los espíritus hambrientos es la generosidad. Para usar otra alegoría, donde hay una gran mesa servida, no me abalanzo a tratar de comerme todo yo rápidamente, o trato de mantener a todo el mundo alejado, sino cuando hay una gran mesa servida, el antídoto, cuando surge eso, es la generosidad para otros, ayudar a otros, alimentar a otros. Estamos hablando de antídotos, ¿no? Y para el reino de los infiernos, donde es la ira y todo ese tipo de cosas similares, es la compasión, la humana compasión, la profunda, sincera compasión. Porque las iras siempre van dirigidas hacia aquello, hacia lo otro, hacia hacia el otro, hacia mí mismo. Siempre hay un culpable. La ira es un dedo señalando. Es la compasión la que disuelve esos estados. Por lo tanto, la que nos saca de esos reinos. Los antídotos también se llaman caminos, porque también conducen a cierto lugar, indefectiblemente. No me puedo perder. Esa es la imagen de los 6 reinos de la existencia. Los 6 reinos en los cuales todos tenemos un poco de cada uno, pero en general en cada uno de nosotros hay uno que es la nota central. Y de cualquier manera podemos, como les decía, en un mismo día podemos ir pasando de un reino al otro. Utilicen esa imagen, porque aparte es pintoresca, ¿no? Y nos va ayudando a conocer, a liberarnos, a movernos, a saber qué podemos esperar y qué no vamos a tener nunca en determinados lugares, con determinadas personas, desde determinadas actitudes, desde determinadas líneas argumentales de pensamiento. Pues sabemos que todo esto son continuos, son lugares. Saber que, por supuesto, cuando me junte con otros que están en el mismo reino, me van a reforzar, me van a decir, sí, claro, tenés razón. Y voy a seguir más en el infierno, o más en los animales, o más en... Roberto, sí. Entonces no somos ni dioses ni semidioses, sino que el reino humano es al que tenemos que volver siempre para lograr esa liberación. Sí, en estos términos. Acuérdense de que usamos la alegoría de dioses, semidioses, pero nosotros a veces somos dioses, nos sentimos, a veces nos sentimos, actuamos como semidioses, a veces actuamos como animales. Es el reino humano, donde no hay distracción placentera, donde no hay ese orgullo y esa envidia, donde no hay ignorancia, donde no hay apetencia, afán permanente, donde no hay ira. El reino humano, donde ahí la cuestión es que son las relaciones, las cosas con las que me identifico, es por donde está la salida. Sí, eso es por eso el budismo insiste siempre: agradezcan que nacieron humanos, agradezcan que están sanos. ¿Cuántas personas no están sanas? Agradezcan que no están locos. ¿Cuántas personas no están cuerdas?
agradezcan que toman contacto con este tipo de ideas, que tienen una oportunidad. Utilícenla. Con el gusto de haber compartido estos minutos contigo, te invito a dejarme un me gusta y a suscribirte a este canal de Yoga de Escuela y ser parte de la transformación positiva. Dale brillo a tu vida.